Magíster Samanamud tiene una amplia experiencia como docente. Es sociólogo de profesión con una maestría de investigación de ciencias sociales para el desarrollo. Tiene otra maestría en filosofía y también en ciencias políticas. Ha realizado producción intelectual como autor y coautor. Algunos de los trabajos realizados llevan por título Análisis de la coyuntura política, Jóvenes y la política en el Alto y la subjetividad de los otros. Perdón. También ha realizado obras para México con el título de La descolonización desde lo indígena, una mirada a las transformaciones educativas en Bolivia. Esto fue publicado en la Ciudad de México. Esto es por mencionar solamente algunos de los trabajos que ha realizado nuestro querido invitado. Estimado doctor Sologun, le cedo la palabra, por favor, para que pueda dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Es un honor para la Universidad Simón Patiño tener a un ilustre expositor como el profesor Samanamud, con una amplia trayectoria que combina aspectos muy interesantes, una visión humanista que es muy importante. Después, una visión científica también, y es el mandado a hacer para dar una exposición sobre el tema que va a dar. Claro, queremos escuchar, estamos impacientes, entonces los dejo con el profesor. Muchas gracias. Hola. Hola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial al rector. Muchísimas gracias por la acogida aquí en la Universidad Simón y Patiño. En algún momento con algunos de ustedes hemos tenido la suerte de coincidir cuando a mí me tocaba fungir como autoridad, como viceministro de Educación Superior y organizar el sistema educativo, que justamente quisiera retomar ese debate porque fue a partir de esas primeras aproximaciones en el sistema de educación superior que se intentó vincular la organización del sistema educativo en el marco del modelo y la ley 070. Y uno de los principales problemas que aún sigue siendo un asunto pendiente es clarificar el papel que tiene el modelo educativo sociocomunitario productivo, la orientación que tiene la ley 070 en el marco de todo el sistema educativo plurinacional. En el caso de la educación regular, más o menos está claro, desde el punto de vista de que han habido avances y la propia estructura incluso del sistema educativo regular boliviano, que a diferencia de gran parte de América Latina, tiene un sistema unificado en el Estado, ¿no? Los maestros y maestras que se insertan en el sistema educativo regular de inicial, primaria y secundaria son formados exclusivamente por el Estado y dirigidos exclusivamente por el Ministerio de Educación, algo que no ocurre en la gran mayoría de los sistemas educativos de América Latina. Por lo tanto, esta singularidad ha ayudado a tener una visión más cerrada, digámoslo así, más concentrada sobre el modelo. Sin embargo, la educación superior tiene otra característica, nuevamente muy diferente a lo que es en el sistema educativo también latinoamericano, que hay dos cabezas de educación superior en Bolivia, una dirigida por el CV y otra por el Ministerio de Educación, que casi no tienen relación académica, ni técnica, ni siquiera de gestión educativa. Y eso es algo que no se repite y no es muy frecuente en los sistemas educativos a nivel latinoamericano. Por esa excepcionalidad también de la forma y la conformación del sistema educativo superior, hay esa necesidad también de entender, interpretar, ver la forma en que se va a insertar todas estas nuevas visiones, directrices en el marco de la educación superior. Entonces quisiera un poco aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre las potencialidades que hay en la ley 070 y en el marco normativo del Estado plurinacional para construir y desarrollar actividades
pedagógicas en el marco de la educación superior. Y a eso podemos darle el nombre de la descolonización en la educación superior. Y al final podemos reflexionar sobre lo que eso implica. Voy a empezar un poco al revés. Ahora, ¿qué es lo que nos parece fundamental como desafíos, más que desafíos de carácter teórico o político, sino desafíos históricos a la educación superior en Bolivia? Y que se encuentran reflejados en un conjunto de elementos y dispositivos que deben formar parte de la educación superior en diferentes marcos y en diferentes especialidades. La primera idea que el Estado plurinacional introduce y que debe ser respondida desde el sistema educativo superior es el del desarrollar una alternativa diferente de generar, si ustedes quieren llamarlo así, posibilidades de excedente o de desarrollo económico, lo que se ha llamado desarrollo económico. Es decir, los modelos de desarrollo, incluyendo los que han sido exitosos en el mundo, que no se pueden replicar en países como los nuestros, las limitaciones que nosotros hemos tenido al vivir dependientes de la aplicación de esos modelos, la necesidad de formar, y ahí viene el asunto de la educación superior, profesionales en función de esos dos grandes errores, en el sentido de pensar que aplicar modelos de desarrollo a Bolivia supone aplicar los exitosos, lo cual nunca ha funcionado, porque hay una relación estructural de desigualdad entre nuestro desarrollo y el desarrollo de ellos, que no se puede subvertir, que no se puede aplacar simplemente con la aplicación de un modelo exitoso sobre el nuestro. Segundo, la posibilidad de no tener profesionales capaces de generar un desarrollo propio que parta de la realidad boliviana. Una exigencia que no es del proceso político boliviano que viene con el movimiento al socialismo. Si ustedes revisan la literatura latinoamericana del siglo XIX, grandes intelectuales de todo cuño han desarrollado la necesidad de repensar cualquier tipo de profesión desde la propia realidad latinoamericana. Esta es una exigencia que tiene mucho tiempo, que se recoge en Bolivia en el siglo XXI y que se le da el nombre explícito de descolonización. No hay que leer la descolonización como un intento solamente ideológico de sobrecargar el sistema o la sociedad para fines o intereses políticos. Hay que leer también como una gran tradición latinoamericana que viene desde mucho más atrás, como un intento, como un reclamo de entender que toda la construcción institucional de las sociedades latinoamericanas se hacen sobre la base de modelos importados, perspectivas importadas y profesionales que no ven ese elemento como un elemento fundamental para tomarse en cuenta que sirva a la construcción, al desarrollo del país, de cualquiera de los países. Eso es algo muy sentido. Primera cosa que uno puede encontrar desde las primeras reflexiones, por poner algunos ejemplos, en Mariátegui aquí y en otras experiencias en América Latina, en México, en Argentina, hay mucha discusión sobre esto, ¿no? Por el otro lado, y este es el segundo punto que me parece que es importante, que también reclama el modelo educativo y la ley 070, es la necesidad de tomar en cuenta los conocimientos que han existido en este territorio, que obedecen a una cultura que ha sido conquistada y dominada desde mucho tiempo atrás, y que el haber desarrollado esa conquista sobre esa cultura ha generado tiempo después la negación de un conjunto de conocimientos, saberes que pueden ser fundamentales y alternativos de cara a resolver los problemas que la humanidad tiene que encarar ahora en pleno siglo XXI. Esto también no ha sido una cosa de este siglo XXI, ni ha sido una cosa solamente planteada ahora. Si revisamos nuevamente la historia del pensamiento latinoamericano, igual ha habido, y también del movimiento ahora sí indígena, ha habido una reflexión muy fuerte y una crítica, o más bien un reclamo muy sentido sobre la necesidad de tomar en cuenta. En el marco nuestro, desde los años 50, en Colombia, con Falsborda y otras actividades, otros intelectuales ya tomaban en cuenta esto como base para repensar Latinoamérica, el movimiento indigenista que viene de mucho más atrás en México, en Bolivia, y por supuesto después aquí en Bolivia el catarismo, y en América Latina la educación popular y Paulo Freire. O sea, si hacemos una revisión en regla del siglo XX, vamos a encontrar también el mismo reclamo. Entonces, estos dos elementos
que pueden parecer marginales o solo actuales o solo impuestos por la Constitución a la Ley 070, son exigencias históricas que se han recuperado en la construcción institucional de lo que llamamos Estado plurinacional. A eso le podemos llamar la descolonización, el intento de responder a esos grandes problemas. Y ahora, ¿desde dónde? Desde la educación superior. Y ese es un poco lo que voy a reflexionar. ¿Qué implica que estas dos grandes exigencias que han sido de larga data le suponen a la educación superior para poder organizarse de manera diferente? Lo que podemos llamar enfoque sociocrítico o descolonizador, más o menos está aquí imbricado. No voy a entrar a definiciones conceptuales precisas que no ayudarían al caso, ¿no? En ese marco, ¿qué se ha planteado para la Ley 070? Hablábamos en principio de la idea de desarrollo, y justamente ahí, en las directrices de la Ley 070, de la Constitución Política del Estado, del Plan Nacional de Desarrollo y de los 13 pilares que se han planteado en Bolivia durante este último tiempo, hay una exigencia fundamental para la educación superior. ¿Cómo construimos profesionales capaces de poder pararse en la realidad boliviana y ser capaces de responder a esa realidad sin imitar, sin copiar y sin generar una especie de conciencia colonial de pensar que somos un país subdesarrollado, somos un país atrasado y que somos atrasados por constitución? Porque ese complejo tiene unas consecuencias muy duras sobre el manejo de la cosa pública en Bolivia. Pongo ahí un ejemplo para que se tome en cuenta. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, uno de los grandes problemas que teníamos con los profesionales que contratábamos para eso era no entender las exigencias que implicaba la transformación de un sistema educativo como el boliviano. Una de las grandes excepcionalidades que tiene lo que ha pasado con la Ley 070 respecto al contexto latinoamericano es que Bolivia debe ser el único ejemplo donde la revolución educativa y la incorporación de un modelo educativo no ha contado con la participación de la Universidad Boliviana. Dependiendo de quién lo vea, para otros es malo porque debería estar, para otros, en los que yo me incluyo, no necesariamente es malo, por la siguiente razón. Porque cuando los profesionales formados en las distintas especialidades ingresan al Estado o a cualquier tipo de gestión estatal, gestión de construcción estatal, institucional, nivel central, nivel departamental o nivel municipal, igual nos enfrentamos a la tarea y ahora cómo diseñamos la sociedad en términos administrativos, en términos de gestión, en términos de políticas públicas. Se necesita todo tipo de profesionales, contadores, administradores, arquitectos, etcétera, etcétera. Un ejemplo voy a poner en términos de los arquitectos. Cuando los arquitectos en la ciudad de La Paz estaban intentando diseñar, por ejemplo, los espacios urbanos, uno de los problemas que les aparecía a los arquitectos como problema eran los comerciantes minoristas. Porque para ellos, en su concepción, un comerciante minorista es algo negativo y no debe estar en la ciudad. Por eso estaban obligados a diseñar todos los procesos de planificación urbana sobre la base de expulsarlos de las calles, porque eso era feo, aunque no lo decían así, lo decían de manera más técnica. ¿Y eso qué generaba? ¿Alguna vez en la ciudad de La Paz algún tipo de diseño urbano ha podido tener la posibilidad de expulsar a los gremiales para diseñar tal como quieren los arquitectos y la alcaldía la ciudad de La Paz? El ejemplo que yo conozco que se ha intentado hacer eso es en Lima, donde el mercado central, que quedaba a pocas cuadras de la Plaza de Armas, que es como la Plaza Murillo de La Paz, ha tenido que ser incendiado por el partido de ese entonces en la alcaldía para que los gremiales puedan salir de ese lugar y vaciar el centro de Lima de los gremiales. Es decir, ha tenido que haber una acción casi terrorista del propio partido político de gestión municipal para evitar que los gremiales puedan asentarse ahí. ¿Cuál es la lección de este problema que atinge a la educación superior? ¿Qué tipo de profesionales sacamos capaces de responder a la realidad o responder a los modelos? La mayoría de los arquitectos responden a los modelos y esos modelos están introducidos en la educación superior y esos modelos contienen elementos completamente negadores de la realidad que viven, porque ellos afirman su modelo y niegan siempre la realidad. Y esa es una característica de los profesionales, que yo puedo seguir mostrando ejemplos
de que cómo ese profesional es menos útil a la sociedad. Generalmente con ese profesional hay que pelearse todo el rato, porque para ese profesional la teoría está bien, la realidad siempre está mal. Cuando en realidad debería ser al revés. Uno debe responder a la realidad y no juzgarla cuando está mal. El hecho de que existan una gran cantidad de informales en las ciudades de Bolivia no es un problema de estética simplemente, es un problema estructural que puede ser resuelto si se comprende la especificidad de la realidad boliviana y desde esa especificidad se diseña el espacio urbano. Vuelvo a poner otro ejemplo porque me parece que los ejemplos son más claros antes que teorizar. A mí me ha tocado participar como docente en una maestría de diseño urbano para arquitectura en la ciudad de La Paz. Todos mis estudiantes, yo era muy joven, casi mi primer curso de posgrado, por razones que no voy a explicar ahora, y tenía frente mío a profesores de 30, 35 años de docencia en la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés. Todos ellos muy capos, todos ellos muy lúcidos, muchos de ellos habían ganado premios a nivel nacional, concursos de diseño urbano para todo tipo de cosas, desde edificios de carácter privado hasta espacios urbanos. Pero, ¿cuál era el objetivo? El objetivo, fíjense, aquí está el punto clave. ¿Cuál era el objetivo de la maestría? La maestría consistía en lo siguiente, era muy original. Quería hacer que los arquitectos diseñen el espacio urbano, es decir, el espacio público, sobre la base de imaginarios sociales. Pero esto para un arquitecto es más o menos como mentarle la madre. ¿Por qué? Porque el arquitecto piensa que todo lo que diseña sale de su cabeza. Y que es imposible diseñar el espacio urbano sobre lo que otro piensa, cree o siente. ¿Por qué? Porque él cree que es creativo y desde su creatividad absoluta, pura, abstracta, diseña el espacio urbano. Pero el programa tenía el objetivo de desafiarlo para decirle, un ratito, puedes diseñar el espacio urbano que todos vamos a usar, no sobre tu única criterio de creatividad, sino sobre lo que piensa la gente, o es decir, sobre el imaginario social. El problema que hemos tenido en ese diplomado ha sido brutal. El choque que hemos tenido con los arquitectos ha sido brutal. O sea, los arquitectos con muchos años de experiencia, con premios, van a pensar que un tipo que estudia ciencias sociales o un grupo de filósofos que querían hacer eso, ¿les van a hacer caso? No, nos han tirado bola. Si han terminado el programa era porque era un requisito inevitable para seguir siendo docente. Si no, no hubieran terminado jamás el programa. Pero lo que se les exigía no era una cosa que podía cuestionar su creatividad. El problema ellos que pensaban que su creatividad era antagónica a la realidad de La Paz. Ese era el problema. No era el hecho de que se le negara su creatividad, porque igual en el diseño urbano, así sea inspirado por los imaginarios sociales, la creatividad sigue jugando un papel fundamental. Pero ellos no lo entendían así, lo entendían como una especie de asonada, de insulto a la capacidad creativa de los arquitectos. ¿Cómo han sido formados estos profesionales? Por la universidad. Son los mejores profesionales de la universidad, son el producto de la universidad. Consecuencia de eso, ¿cuál es el tipo de arquitectos que sacamos para responder o a los ideales que tienen ellos como profesionales, abstractos, o a las concepciones teóricas con las cuales están ellos trabajando durante 5 años en una universidad, o a la realidad? Ese es el elemento para mí simple de la idea de la descolonización. No hay más allá. O sea, no, por supuesto que se puede ir más allá, pero esta sería la vía más básica de la descolonización, más elemental, reclamada, como les decía, hace más de 100 años. Que las personas profesionales de cualquier institución sean capaces de partir de su realidad y sin prejuicios puedan mirar y diseñar o hacer actividades profesionales desde esa relación con la realidad. La pregunta es, ¿son formados los profesionales en Bolivia sobre esa base o son formados todavía sobre una idea de profesional que se construye abstractamente en las aulas y se diseña curricularmente por encima de esta conexión? Cuando hablamos de enfoque sociocrítico hablamos de ese enlace. Cuando se dice enfoque sociocrítico solamente se está diciendo a esa conexión, nada más. No se está afectando el carácter especialista de cada profesión. Es decir, un arquitecto, para ser arquitecto,
tiene su propia especificidad formativa y por lo tanto esa debe ser reflejada en la estructura curricular. Pero el enfoque sociocrítico le ayuda a entender a ese arquitecto que está pisando Bolivia y no está pisando Francia, no está pisando Estados Unidos, no está pisando otra ciudad de Europa. Y esa especificidad es lo que le agrega el enfoque para que el profesional sea capaz de pararse en la realidad antes que pararse solamente en lo que aprende en su profesión o lo que aprende en los métodos de intervención sobre la realidad, dependiendo del tipo de profesión que tenga. Ese, por ejemplo, es un primer desafío para la educación superior en Bolivia, para lo que llamaríamos la descolonización de la educación superior. Fíjense que en la educación superior la exigencia de la ley no es una exigencia de aplicación de un método específico. Tal vez en la educación regular sí se da esto, como les he dicho y les he explicado por esa razón, y en la educación regular esto se ha llamado modelo educativo sociocomunitario productivo, que es una forma muy específica, muy concreta, muy particular de transformar estas orientaciones de la descolonización en la educación regular, por la especificidad de la estructura educativa boliviana en educación regular. Pero cuando hablamos en educación superior, ya hablamos de enfoques que deben ser trabajados y construidos desde cada especificidad concreta y no necesariamente desde un modelo que pueda derivarse y aplicarse de manera mecánica a toda la educación superior. Y eso debe entenderse. Son exigencias que deben ser respondidas desde cada universidad, desde cada estructura curricular, desde cada comunidad de investigadores y de docentes que son capaces de diseñar este enfoque de acuerdo a su realidad y su tipo de profesional. Ahora, por supuesto que va a haber siempre conflictos. Van a haber arquitectos que quisieran diseñar una ciudad sin gremiales, pero el problema no es el diseño y el problema es político, porque yo tendría que sacarlos a la fuerza todos los gremiales y ese es un tema político. Y luego voy a diseñar, y ahí viene el otro problema de las formas de enseñanza de la educación superior, que es más bien un sesgo más colonial, desarraigado. Es decir, ¿cómo aplico las teorías a la realidad? Para los profesionales que en gran parte están formados en Bolivia, la teoría tiene casi un estatuto de santidad sobre la realidad. Están comprobadas científicamente y deben ser aplicadas, no hay otra opción, lo cual es relativo. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo sigo, que he planteado del diseño urbano, es obvio que el problema de diseñar el espacio urbano es un problema político, antes que un problema estético solamente. ¿Cómo voy a hacer para sacar a esos gremiales de la ciudad? Porque ese es un problema político. Obviamente que en Lima lo han resuelto fácilmente. Han quemado el mercado central, los han desarticulado los gremiales y los gremiales han tenido que retroceder y salir del centro de Lima. Pero en el caso, por ejemplo,